Les pregunto si alguien sabe qué es esto. Esto es lo que usan los musulmanes para orar. Anoche se me olvidó enseñárselo. Es un rosario. Los budistas también los tienen. Todas las religiones paganas tienen estas cosas también. Así que, y este está dividido en 3 partes. La primera parte es para agradecerle a Allah. La segunda parte es para recitar algo del Corán. Y la tercera parte es para decir que grande es Allah. Cuando usted va a la mezquita, está colgado usualmente en la entrada. Cuando usted se quita los pies, va a encontrar los que están colgados y usted puede tomar uno de ellos si no trajo, si no tiene, y lo puede usar, después lo tiene que dejar allí. Pero en la calle usted va a encontrar que mucha gente usa esto como un amuleto, pensando que si tienen esto van a ser protegidos durante el día de accidentes, de tragedias, de malos espíritus, etcétera, etcétera. Simplemente un dato de curiosidad en esta noche. Leemos entonces en capítulo 11 de Apocalipsis, el verso 3, dice lo siguiente: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:3. Vamos a comenzar a ver qué quiere decir lo que acabamos de leer en esta noche. En primer lugar, se nos habla de 2 testigos. En segundo lugar, encontramos que ellos van a profetizar o van a estar obrando durante qué periodo de tiempo. 1260 días. Proféticamente, cuando hablamos de días, realmente estamos hablando de años. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia lo dice. ¿Y dónde lo dice la Biblia? Ezequiel 4:6, correcto, en Números 14:34. Dice el concepto, el principio de interpretación profética de un día equivale a un año. Ahora vamos a ver qué son estos 2 testigos. Noten, no es uno, son 2. Por lo tanto, un testigo es aquel que habla de alguien. Estos testigos claramente nos hablan a nosotros o es referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Claramente Jesús dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que testifican, las que hablan, las que me revelan a mí, y en ellas encontráis la vida eterna. Vemos que las Escrituras se dividen en 2, por eso hay 2 testigos. La primera parte, ¿cómo le conocemos? El Antiguo Testamento, y la segunda parte le conocemos como el Nuevo Testamento. Hay 66 libros en la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que si cada día tomamos 15 minutos para escudriñar la palabra de Dios, en un año vamos a haber leído toda la Biblia? ¿Y cuánto es 15 minutos? No es nada. Si tomamos 85 versículos diariamente, en un año habremos estudiado toda la Biblia. Así que no nos toma mucho tiempo diariamente para en un año escudriñar toda la Biblia. Pero yo espero que ustedes no se conformen con 15 minutos, que hoy día no tan solo estemos escudriñando la palabra de Dios por más de 15 minutos, estemos orando y también estemos escudriñando el espíritu de profecía. Tenemos que usar también esa herramienta que el Señor nos ha dejado. Así que acabamos de ver que estos 2 testigos simbolizan el Antiguo y el Nuevo Testamento, que iban a profetizar durante 1260 años. ¿Qué más dice el verso 4? Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, eso es en referencia al libro de Zacarías. Si tuviéramos el tiempo, podríamos leerlo, el capítulo 4, versículos del 3 al 6, donde hablan de estos 2 olivos o 2 candelabros que están de pie. En otras palabras, están haciendo su obra, están cumpliendo con su misión, están alumbrando, están trayendo luz a un lugar que está oscuro. Si ustedes recuerdan, en el santuario no habían ventanas, tan solo había una puerta. Y la puerta tenía una cortina, por lo tanto no entraba mucha luz de afuera. Tan solo había una sola fuente de luz en todo el santuario. ¿Y cuál era? Era el candelero. Y esos candeleros continuamente tenían que estar ardiendo y tenían 7 brazos. Y tan solo el sumo sacerdote podía trabajar en el candelero. Es decir, quien le ponía el aceite al candelero, quien le ponía las mechas al candelero, tan solo podía ser el sumo sacerdote. Lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde otra vez. Los sacerdotes no podían oficiar en el candelabro, tan solo el sumo sacerdote podía oficiarlo. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote?
Cristo Jesús. Y las Escrituras nos revelan o nos dan luz del plan de salvación que Él quiere obrar en nuestras vidas. Por lo tanto, vemos que estamos hablando en esta noche en referencia a la palabra de Dios. ¿Qué periodo de la historia? También conocemos nosotros como el periodo de la historia de 1260 años. Alguien creo que lo acabo de mencionar. Es la Edad Media, pero es el tiempo de la supremacía papal. Del año 538 le sumamos 1260 años, nos lleva al año 1798. Durante ese tiempo el mundo estuvo bajo el control del papado. Se conoce como la Edad Media, pero se conoce más como la Edad Oscura. ¿Por qué oscura? ¿Qué no estaba brillando? La palabra de Dios no estaba brillando. ¿Qué brillaba en su lugar? Las tradiciones, los concilios eclesiásticos, el clérigo, y la palabra de Dios había sido completamente enterrada. Déjenme enseñarles algunas de las cosas que la gente pensaban que podían creer en ellas y ser salvos. Reliquias. Esto se encuentra hoy día todavía en el Vaticano, aunque no se enseña a la gente. La vara de Aarón que floreció. La gente pensaba que se veía esto, sus pecados iban a ser perdonados, podían ser salvos. ¿Qué más? 5 patas, no 4, 5 patas del asno sobre el cual Jesús montó. Ahora yo no sé cómo le encontraron 5 patas al asno. 5 patas. Tenía un repuesto, sería por eso entonces. ¿Qué más? La cola del asno de Balaán. Las piedras con las cuales Satanás tentó a Jesús. Son cosas que la gente pensaba que creyendo en ellas, viéndolas, tocándolas, podía haber algo de salvación para ellos. ¿Qué más? La cuerda que usó Judas para ahorcarse. ¿Qué más encontraron? Un ala del ángel Gabriel, la cual se obtuvo por las oraciones del Papa Gregorio VII. ¿Qué más encontraron? La barba de Noé. ¿Qué más? Un escalón o peldaño de la escalera de Jacob. ¿Qué más? La piedra sobre la cual el gallo que cantó para conmemorar la negación de Pedro se puso. ¿Qué más había en estas reliquias que la gente pensaba que podía ser salvas en vez de ir a las Escrituras para encontrarse con Jesús? Un fragmento de la cruz y las sandalias de Jesús. ¿Qué más? Un pedazo de madera de la mesa en la cual se celebró la última cena del Señor. Una espina de la corona de espinas de Jesús. ¿Qué más? Un fragmento de la columna sobre la cual Jesús fue azotado. ¿Qué más se encontró? Un diente de Juan el Bautista, un pedazo de pelo de Juan el Apóstol, la barba de San Bartolomé, una pieza de la barba de Mateo, una porción de la cruz de San Antonio. ¿Qué más se encontró? Un pedazo del dedo del Espíritu Santo, la nariz de un ángel y la costilla de la palabra hecha carne. Hoy día nos reímos de estas cosas, pero por siglos, las personas creyeron en estas cosas. No tan solo creyeron en cuanto a verlas y pensar que tenían valor, sino que ponían la confianza de su salvación en ellas. ¿Qué más también se encontró? La cresta del gallo que cantó cuando Pedro negó a Jesús. Y lo último que menciono en esta porción es que se encontró también un pedazo de mantequilla y un pedazo de queso hecho de la leche materna de María. Como dice el historiador del cual estoy leyendo en esta noche, dice sí, el catolicismo está tan lleno de reliquias como un perro está de pulgas. Sentido de humor tiene en lo que estamos leyendo. Vemos cómo durante 1260 años la palabra de Dios fue sepultada completamente. Es más, llegó el momento donde era un delito poseer una porción de las Sagradas Escrituras y aún llegó a ser un delito poder memorizar o poder recitar una porción de las Sagradas Escrituras. No tan solo eso, sino que cuando la gente iba a la iglesia, la misa se realizaba en latín.
y la gente no sabía el idioma latín. No tan solo eso, sino que más del 60% de los sacerdotes que hacían la misa no sabían latín. Leían en un idioma que no entendían. Posiblemente si alguien estaba presente que sabía latín, la pronunciación era tan deficiente que no podían entender tampoco. Eso pasó durante 1260 años. Querida hermandad, no tenemos idea nosotros del privilegio que tenemos hoy día de tener la palabra de Dios. Y tener libertad para poder conocer esta palabra maravillosa y poderla también compartir con otra gente. ¿Por qué usted piensa que Satanás ha inventado tantas cosas hoy día para distraer a la gente? Porque él no quiere que estén en la palabra. Porque hay poder en este libro. Poder de traer salvación a través de la obra de Cristo Jesús. Es el camino que nos enseña la salvación. Porque ustedes piensan hoy día, por ejemplo, el promedio nacional de una señorita, hoy día el promedio nacional en Estados Unidos es 10 horas en su electrónico al día, de 24 horas. Para un joven, un adolescente, 8 horas y 20 minutos. Si usted toma el tiempo para dormir, toma el tiempo para trabajar, toma el tiempo para otras necesidades de la vida, ¿cuánto tiempo queda para Dios? 0. Si Satanás ha puesto tantas cosas hoy día al alcance de nosotros que en sí no son malas. Toda esta tecnología bien usada es de gran bendición. Pero al mismo tiempo es una espada de dos filos. Mal usada o demasiado tiempo en ella, en vez de ser una bendición, se convierte en una maldición. Hay tantas cosas que quieren absorber nuestro tiempo para que nosotros no tomemos tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Póngase a pensar aún en las iglesias hoy día. Si usted ve en una iglesia, ¿cuál es la parte principal de la iglesia? El púlpito. ¿Por qué? Porque es donde se presenta la palabra de ¿quién? De Dios. Pero hoy día los púlpitos están desprovistos de la palabra de Dios en muchas ocasiones. Son cuentos, ilustraciones, anécdotas, son chistes, cortos temas, simplemente con psicología, con sociología, con alguna logía humana, pero desprovisto de la palabra de Dios. Y si el pueblo está desprovisto de la palabra de Dios, no conoce la voluntad de Dios para su vida y no puede andar en sus caminos. Claramente este libro nos dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Si no tenemos luz, estamos caminando en tinieblas. Y si estamos caminando en tinieblas, tarde o temprano vamos a caer. En sus principios, ¿saben cómo se conocía la iglesia adventista del séptimo día? La iglesia del libro. Del libro. Había tanto conocimiento de las Escrituras que la gente sabía que si quería saber algo de la Sagrada Escritura, a quien debían preguntarles eran a los adventistas del séptimo día. Me pregunto yo, ¿hoy día nos conocemos también por el pueblo del libro? Tristemente no. Pero quiero animarles en esta noche que personalmente podamos tomar en serio el escudriñamiento de las Sagradas Escrituras. Vemos que durante 1260 años, tristemente, ahora que es lo que estaba tomando lugar, la Escritura había sido completamente sepultada. Un montón de tradiciones, de costumbres, de prácticas, de enseñanzas que no tenían fundamento en las Sagradas Escrituras, comenzaron a entrar dentro de la iglesia cristiana y el pueblo, en vez de crecer en el conocimiento de la verdad, ahora era un pueblo en tinieblas, un pueblo que tenía temor, un pueblo que no estaba seguro de nada, un pueblo que no conocía a Dios, ni conocía el plan de salvación, ni conocía tampoco las Escrituras. Vemos que el plan de Satanás siempre ha sido quitar de nosotros la palabra de Dios. Y no podemos permitir que hoy día tenga éxito con nosotros. Dice el libro del profeta Isaías, Isaías 55, 11, dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Y que hará aquello por lo cual yo lo envié y será prosperado para aquello que fue enviado. Es decir, cuando vamos a la palabra de Dios, cuando escudriñamos ese libro maravilloso, cuando nos reunimos para escudriñar la palabra de Dios, nunca regresa vacía. Siempre hay algo que pasa en nuestra vida, siempre hay algo que pasa en nuestra conciencia, porque el Señor está hablando a nosotros. Vamos a darnos cuenta ahora que comienza a tomar lugar. Así que cuando Satanás se dio cuenta que este tiempo de supremacía papal estaba por llegar al final, y que ahora
Posiblemente la palabra de Dios que había sido ocultada por años iba a salir ahora a la superficie. Ahora comenzaba la reforma a tener influencia y eran las personas dirigidas al estudio de las Sagradas Escrituras a través del principio de la reforma de sola Escritura. Dice, yo tengo que hacer algo para que cuando ahora este sistema caiga, porque él sabía que iba a caer, yo tenga algo en su lugar para continuar engañando al mundo. ¿Qué es lo que es? Vamos a leerlo en esta noche. Continúo leyendo en el verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, los testigos, realmente la mejor traducción sería cuando estén por terminar su obra, su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Vamos a detenernos ahí. Vemos ahora otra vez bestia. ¿Qué significa una bestia en profecía? Daniel 7:17 nos los dice. Las bestias significa un poder. Un reino, exactamente. Así que vemos que ahora hay un reino, hay un poder. Y este poder nos damos cuenta, como acabamos de leer acá, que sube otra vez ¿de dónde? Ayer vimos que el poder del Islam surgió del abismo. Ahora vemos este segundo poder que surge del abismo. Ahora vamos a la historia para ver esto. Cuando el papado estaba por recibir su herida mortal en el año 1798. ¿Qué reino, qué poder, qué nación ahora trae un evento donde la palabra de Dios sufrió? La Revolución Francesa. En noviembre del año 1793. Ya vamos a dar mucha información. La legislatura de Francia prohíbe que se tenga la Biblia. Durante 3 años y medio, como acabamos de leer en el versículo 9. Estos testigos iban a morir. Estos testigos iban a ser eliminados. Hasta junio del año 1797. Allí vemos en este evento de la Revolución Francesa el surgimiento de un poder ateo, de un poder en contra de Dios y su palabra, de un poder que comienza ahora a proclamar una forma de pensar diferente, donde ahora Dios completamente era quitado, y no tan solo Dios, sino también su palabra, donde no era importante para el ser humano la palabra de Dios ni su relación con Dios. Pero también leemos que este evento se iba a caracterizar por 2 características. Una es que en primer lugar se iba a llamar Sodoma, en segundo lugar Egipto. ¿Por qué se conoce a Sodoma en la historia? Por su inmoralidad. ¿No es así? Forma especial el homosexualismo que se practicaba en Sodoma. Es más, la palabra sodomita viene de Sodoma. En segundo lugar, vemos que estaba Egipto. ¿Por qué se conoce Egipto en la historia? Por el ateísmo. Cuando Faraón le dijo a Moisés, ¿quién es Dios para que yo escuche a Dios y deje ir a mi pueblo? En otras palabras, Dios no existe para mí. Y su palabra no tiene ningún valor para mí. Capítulo 5 del libro de Éxodo, encontramos ahí el intercambio, el diálogo entre el Faraón y Moisés. Es decir, que en esta nación se iba a manifestar, en primer lugar, un espíritu de inmoralidad que iba a ser acompañado de un espíritu de negación a Dios y a su palabra. Ahora, ¿cómo es posible? Porque Francia fue la primera nación en el mundo que aceptó el catolicismo. En el año 508. Se le conocía como el hijo mayor de la iglesia, porque fue la primera nación que tomó su posición a favor de la nueva fe cristiana. Pero vamos a ver que esta misma nación ahora iba a dar vueltas y se iba a convertir en una nación pagana.
Vamos a leer algunas citas que encontramos en el libro Conflicto de los Siglos, donde nos ayuda a entender a nosotros lo que toma lugar o tomó lugar allá en Francia. En la página 311 dice lo siguiente: aquí en Francia se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Es decir, que ahora en la Revolución Francesa se iba a mostrar una nueva manifestación del poder satánico. Primero se había visto en el surgimiento del papado, ahora se iba a ver otra vez en Francia, pero en esta ocasión a través de esta revolución que iba a tomar lugar en Francia. Era una manifestación no de poder divino, sino de poder satánico. ¿Cómo fue posible que una nación supuestamente cristiana llegara al momento en su historia donde se convirtiera en una nación atea? Vamos a la historia otra vez para ver algunos detalles que nos ayuden a entender lo que tomó lugar. Si ustedes recuerdan, cuando la iglesia comienza a reavivarse en el siglo XVI a través del movimiento de la Reforma, este movimiento llegó a toda Europa. Hay países que aceptaron, pero hay países que rechazaron. Entre los países que su rechazo fue mayor, a pesar de los muchos intentos que Dios hizo, fue Francia. Si ustedes recuerdan, Francia persiguió a los hugonotes. Los hugonotes era el nombre que tenían los protestantes en Francia. Eran seguidores de Hugo, uno de los líderes protestantes en sus comienzos, y ahora se les llamó con el nombre de hugonotes. Es más, lo que usted puede quizás recordar mejor de los hugonotes, si va a la historia, es la matanza de San Bartolomé. No sé si ha escuchado eso en la historia. El 24 de agosto del año 1572, a la medianoche, las campanas de la catedral de Nuestra Dama allá suenan. Y fue la señal, el complot se había hecho, para que en ese momento ahora las fuerzas católicas saliesen y con toda inmunidad podían matar a los protestantes sin ninguna razón. Es más, sacaron a la gente de sus camas, era la medianoche y estaban dormidos. A las mujeres con niños pequeños le cortaron los senos para que no pudieran amamantar a sus hijos. A las mujeres embarazadas le abrieron el vientre para que ahora perdieran sus niños. Los niños caían aún vivos y se movían, y esos niños eran tomados y ahora eran con una espada o una lanza eran atravesados. Los hombres eran los últimos en morir para que vieran lo que estaba pasando con sus esposas y con sus hijos. Había un grado de incredulidad y un grado de maldad como pocas veces se ha visto en la historia humana. El sistema católico había sembrado eso en el corazón de Francia. Y ahora, sin ninguna razón, ciudadanos decentes, ciudadanos que eran la clase media de Francia, la clase que estaba haciendo prosperar al país, la clase de gente trabajadora, la clase de gente que valía la pena tener sin ninguna razón, simplemente porque creían en Cristo como su Salvador personal y en la Biblia como la palabra de Dios, fueron víctimas de una masacre durante 3 días. Al terminar los 3 días, 70.000 hugonotes o protestantes murieron sin ninguna razón. Dice que el río que atraviesa París se convirtió en rojo. ¿Saben por qué? Por la sangre que fue derramada por ellos. Pero esta no fue la única ocasión. Vez tras vez el Señor continuó enviando mensajeros, continuó enviando mensajes. ¿Y saben lo que hizo la nación francesa? Vez tras vez, no, no, no y no. Como resultado de eso, la nación comenzó a cambiar. Póngase a pensar, cuando la Revolución Francesa surge, 1% de la nación tenía el control del 90% de las riquezas del país. 150.000 personas de una nación de 22 millones de habitantes. Era la nación de mayor población en Europa en aquel entonces. Pero 150.000 personas controlaban el 90% de las riquezas del país. El resto del país estaba sumido en pobreza, en miseria. Póngase a pensar el famoso
palacio de Luis. Los Luises eran los reyes de Francia. Luis XIV dice, yo soy Francia, nadie más cuenta, yo nada más. Se llamó el Rey Sol, no porque estuviera brillando Francia, sino por todas las riquezas que tenía. Tenía 22.000 personas trabajando en su jardín. No porque estaba cultivando, para mantener las flores y las rosas bonitas nada más. Y le pagaba una miseria, 22.000 hombres trabajando en el jardín y cuidando de sus caballos y cuidando de su ganado, y ganaban una miseria mientras vivía en riquezas y en lujos y en extravagancia. Llegó el momento donde de cada 7 mujeres en París, una era prostituta. Dice que iba a ser como Sodoma. Llegó el momento donde ahora la gente no aguantaron más, no soportaron más la explotación, la miseria, la carencia aún de alimentos básicos y las cosas necesarias para la vida. Y ahora, como resultado de todo eso, ahora vino la Revolución Francesa. En París nada más, 250.000 personas, es decir, 250.000 de personas eran mendigos. En las calles pidiendo una moneda, una limosna, para ver si al menos una vez al día podían comer. Pero vamos a ver qué más dice la inspiración, que nosotros podamos entender por qué esto tomó lugar. Voy a leerles otra vez el Conflicto de los Siglos, página 320. Dice lo siguiente: el romanismo había principiado la obra que el ateísmo se iba a encargar de concluir. ¿Quién había comenzado la obra? ¿Quién la iba a terminar? El ateísmo. Ahora vamos a detenernos un momento para traer esto al presente. Pregunto yo, en nuestros países, Latinoamérica me refiero, ¿hay pobreza? ¿Hay carencia de recursos? ¿Hay hambre? ¿Hay mendigos? ¿Hay inmoralidad? ¿Hay un crimen que no se puede soportar ni se puede detener? ¿Han habido revoluciones? ¿Han habido guerrillas? ¿Han habido zapatistas? ¿Han habido zetas? ¿Conocemos todas estas cosas que estamos hablando esta noche? Porque lo que está pasando hoy día es el legado que el romanismo sembró y ahora comenzamos a cosechar en el ateísmo. No sé si me explico en esta noche. Es más, la razón por la cual muchos de nosotros hemos llegado a este país es para huir de esas condiciones, ¿sí o no? Son insoportables. Tristemente, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los hispanos que vienen a este país, en vez de decir, ahora voy a un país diferente, donde hay libertad, donde hay prosperidad, donde hay posibilidades para vivir mejor, en vez de abandonar el sistema que ha sumido a nuestras naciones en la crisis que están, continúan abrazándolos. Continúan con su Guadalupe. Continúan con sus santos y con sus procesiones y con sus ritos. En vez de decir, un momento, pero como la palabra de Dios ha sido quitada de la gente no conoce ni entiende lo que Dios dice en su palabra, y la palabra es la que trae luz y entendimiento a la mente humana. La gente viene, cambia de lugar, pero no cambia de sistema. No sé si me explico en esta noche. Y hoy día comenzamos a ver en Estados Unidos el comienzo donde esta nación terminará también en la misma condición que nuestros pueblos se encuentran ya hoy día. Dice, bueno, ¿cómo es posible eso? Muy fácil. Porque hoy día el mismo sistema que trajo la crisis en Francia, ha traído la crisis a nuestras naciones, comienza a tomar control de esta nación. Pero vamos a ver algunos detalles más que nos ayuden a entender lo que en esta noche queremos compartir con ustedes. Vamos a ver por cuánto tiempo Dios extendió su misericordia a Francia, esperando que esta nación aceptara los principios de la Reforma. Dice, miles y miles tuvieron que salir de la nación. Un éxodo.
¿Sabe dónde vinieron la mayoría de ellos? Los Mayflower vinieron de Inglaterra. La mayoría de los hugonotes vinieron a Estados Unidos. Si ustedes recuerdan, Estados Unidos compró a Luisiana de Francia. No sé si ustedes recuerdan la historia. 2 o 3 dicen que sí. Bueno, estudia un poquito la historia de Estados Unidos. El presidente Jefferson compró a Luisiana de Francia. Y cuando compró, Estados Unidos creció 1/3, porque fue una compra inmensa. Y lo compró por 7 centavos el acre. Buen precio. Fue una compra fabulosa. Napoleón estaba en crisis y dice, ¿qué llevaba con un pedazo de tierra allá en Estados Unidos? Bueno, en las Américas, cuando yo estoy aquí en Europa, pues se la vamos a vender a esos americanos tontos que no saben lo que están haciendo. Y se la vendió por 7 centavos el acre. ¿Qué? Continúo la lectura. Eso duró 250 años después que se inició la reforma. ¿Cuánto tiempo Dios le dio de misericordia a Francia? 250. ¿Es misericordioso Dios? A pesar de las masacres, todavía Dios tenía interés en esa nación. ¿Saben cuánto tiempo esta nación tiene como nación? Desde el año 1776 al presente, 239 años. ¿Habrá un paralelismo entre Francia y Estados Unidos? Yo no sé, no estoy poniendo tiempo. Pero yo creo que hoy día las evidencias nos hacen ver que nuestra nación está por entrar en una crisis de la cual no se va a recuperar. Es más, ya ha entrado en ella. ¿Saben que hoy día 49 millones de norteamericanos para comer al mes tienen que recibir cupones de comida? Hoy día, en el presente. Presente. Estamos hablando 1 de cada 6 americanos. Americanos los que vivimos en este país, ciudadano o no ciudadano. Para poder comer al mes necesita recibir cupones o limosnas del gobierno. El año pasado, en septiembre del año pasado, la economía americana había sido la número 1 en el mundo por 142 años. Desde el año 1872, que superó la economía de Inglaterra, hasta el año pasado, septiembre del año pasado, la economía de Estados Unidos había sido la número 1 del mundo. Hoy día es China. En el verano del año pasado, poquito antes de septiembre, la clase media de Estados Unidos, que había sido la número 1 en el mundo por 142 años, ya no lo es. Es la clase media de Canadá, la número 1 del mundo. Cada año que el presidente Obama ha estado en la presidencia, más de 2 millones de trabajos se han perdido en la nación. Y nos están diciendo que está mejorando la economía. Y la gente se lo cree, porque no conoce la palabra de Dios. Póngase a pensar, del presidente Washington, primer presidente de esta nación, al presidente Clinton, el presidente 42 de esta nación, pasaron más de 200 años para que el país tuviese una deuda federal de 5 trillones de dólares. 5 trillones. 42 presidentes para acumular una deuda de 5 trillones de dólares. Cuando entró el presidente Bush, 8 años más tarde, cuando él salió, la deuda eran ya de 10 trillones. Un solo presidente duplicó la deuda que había tomado 42 presidentes para tener. El presidente Obama no ha salido todavía y la deuda nacional es de 18 trillones de dólares. Y no ha salido, le quedan 2 años todavía. Querida hermandad en Dallas, estamos nosotros a un paso de la quiebra económica mayor de la historia. No se crean que porque nos han bajado unos centavitos en la gasolina es que la economía está mejorando. Eso es simplemente para mal acostumbrarnos. ¿Saben ustedes que por cada centavo que aumente la gasolina, la ganancia es $1 billón? Y desde que Estados Unidos se metió en todas estas guerras, la forma que ha pagado esas guerras es simplemente aumentando el costo del combustible.
Usted y yo hemos pagado por esas guerras cada vez que le ponemos gasolina. Pero no olvide, el combustible no es gasolina nada más. Toda la comida se mueve a través de trenes o se mueve a través de esos camiones grandes. ¿Sí? La electricidad es porque es combustible. Es decir, todo está basado en el combustible. Y continuamente estamos consumiendo estas cosas. Es decir, otra vez, lo mismo que pasó con Francia. Comenzamos a verlo duplicado en esta nación. La industria manufacturera de este país no existe hoy día. ¿Sabe dónde está la industria manufacturera de este país? En primer lugar se fue a China. En segundo lugar se fue a la India. En tercer lugar se fue a México. Las maquiladoras las he visto en la frontera. En tercer lugar se fue a las Filipinas. Y el quinto lugar se fue a Centroamérica. Más maquiladoras en Centroamérica. La ropa, el calzado, todo lo que es la industria manufacturera no existe en Estados Unidos. Si usted va a Walmart, es una tienda china. Porque el 80% de los productos que se venden allí, ¿dónde están hechos? Y el otro 20% están hechos en algunos de los otros países. No tan solo eso, sino que aún la industria alimenticia hoy día, en su gran mayoría, no está en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que estemos comiendo mango cuando es invierno? ¿De dónde vendrán esos mangos? ¿De dónde viene? Dicen, el tiquecito dice dónde viene. Viene de Perú, viene de Ecuador, viene de Brasil. Aún el ajo, su mayoría viene de China. Es decir, hoy día estamos siendo alimentados por lo que otros están produciendo. Cuando la depresión económica llegó a los Estados Unidos en el año 1929, y nadie recuerda eso, todos somos gente jóvenes aquí. El 40% de la población de este país vivía en ciudades, 60% vivía en el campo. Hoy día el 82% de la nación vive en ciudades, tan solo 18% vive en el campo. En aquel entonces, el 42% producía alimentos, es decir, cultivaba la tierra. O tenía sus papas, tenía sus tomatitos, tenía su repollito, tenía su lechuga. Hoy día tan solo el 3% cultiva la tierra. Es decir, Satanás astutamente, a medida que esta nación le da la espalda a la reforma y a la palabra de Dios y se une para ayudar ahora al papado a levantar su cabeza otra vez y tomar control del mundo, lo que pasó en Francia comienza a suceder en los Estados Unidos. No piense que por mucho más tiempo esta va a ser la nación que fluye leche y miel. Quizás produzca agua y hiel, pero no leche y miel. Saben que los hispanos que hemos venido a esta nación nos hemos mal acostumbrado aquí. Nos hemos convertido en consumistas, no productores. Y compramos y nos endeudamos. Nos endeudamos, la tarjeta, ahí, el plástico famoso. El 94% de los que viven en este país están endeudados. 94% de la nación está endeudada. No voy a pedir que nadie levante su mano, pero posiblemente la mayor parte de las manos se levantarían esta noche. Si usted suma la deuda de este país, la deuda que tiene el gobierno federal, los 50 estados están endeudados. Cada vez que hay una elección y pasan bonds, ¿saben lo que es bonds? Son deudas, lo que no lo dicen, pero es lo que es. Toman su propiedad y le ponen ahora una deuda sobre su propiedad para pagar esos bonds. Eso es lo que están haciendo. 1.500 condados que hay en esta nación
la mayoría endeudados. Más de 300 ciudades, la mayoría en deuda. El sector privado, la mayoría en deuda. Más el ciudadano promedio, hay 311 millones de ciudadanos en este país, el 94% está endeudado. Si usted suma toda esa deuda, estamos hablando de 96 trillones de dólares. Es decir, jamás se va a pagar esa deuda. Jamás. La última vez que el gobierno federal pagó a su deuda fue en el año 1974, hace 41 años atrás. Algunos de ustedes ni habían nacido. Todo lo que ha hecho desde el año 1974 al presente es simplemente pagar el interés sobre la deuda. No ha pagado ni un centavo a su deuda. Y continúa creciendo y creciendo y creciendo. Ahora, si usted se compra un globo y usted le echa aire, se va a ver muy bonito el globo. Pero ¿qué sucede si continúa echándole aire? Y no va a estar muy bonito el globo entonces, ¿verdad? Pues hoy día tenemos nosotros lo que llama el mercado una economía de globo. Se ve muy bonito, pero adentro, ¿sabe lo que tiene nada más? Aire. Y cuando explote, ni el globo va a estar bonito. Y usted no puede vender el aire que tenía dentro del globo. Hoy día nos encontramos en ese momento. Desde el año 2007, cuando comenzó la caída económica de esta nación. ¿Saben que más de 20 millones de familias perdieron sus casas? Quizás hay algunos de ustedes que perdieron sus casas durante ese tiempo acá. Ojalá que no. Yo conozco familias que perdieron tres casas. Pensando que iban a comprar y que se iban a jubilar y que iban a estar ricos, iban a ir para Hawái, Cancún y otros lugares. Se quedaron sin aún la casa donde están viviendo. Esa es la realidad. Es decir que otra vez vemos que el patrón que tomó lugar allá, donde dio lugar ahora a qué, tomó el romanismo, lo comenzó, el ateísmo lo terminó. 250 años tuvo Francia, no sé cuánto tiempo más tengamos nosotros en esta nación. Si hubo un tiempo donde deberíamos seguir el plan de Dios para nuestras familias, es hoy día. Tenemos que poner nuestras finanzas en orden. Nadie dijo amén, pero de todas maneras vamos a decirlo. No podemos seguir viviendo de deudas. No podemos seguir comprando cuando no podemos pagar. No podemos seguir viviendo de sueños y comparándonos con fulano y sutano para tener lo que ellos tienen. Queridas familias que están presentes en esta noche, permita que el año 2015 termine con sus finanzas en orden. Aunque usted tenga que comer frijoles nada más. Nadie dijo amén tampoco. Nadie quiere frijoles, nada más. Si quizás tengamos que apretarnos el cinturón en casa. Y decir, no, esto no lo podemos comprar. Si no tengo el dinero, aunque me vendan 2 por 1, no me voy a comprar ninguno. No debo, no puedo. Porque hoy día el plan de Satanás ha sido endeudarnos y endeudarnos para que después no podamos ser libres. El libro de Proverbios dice que aquel a quien le debemos es nuestro amo. Y no piense que usted va a poder después dejar su casa. No, porque yo voy a dejar mi casa cuando llegue el momento difícil y que el banco se quede con ella. No. Póngase a pensar, lo van a estar persiguiendo por ladrón y ratero. ¿Qué testimonio será eso como adventista del séptimo día? No podemos dar ese testimonio. Tenemos que aprender a vivir dentro de las bendiciones que el Señor nos ha dado. No debemos tomar más. No tan solo tenemos que arreglar nuestras finanzas, querida iglesia, y yo sé que ustedes son una iglesia de sacrificio, tenemos que ser aún más liberales con nuestros diezmos y ofrendas. Bueno, hubo un amén, hay esperanza. Hay esperanza. ¿Sabe lo que dice el Espíritu de Profecía? Que cada vez que compremos algo que no sea básico, la misma cantidad la pongamos en una alcancía para la obra de Dios. Sí, cuando usted vaya a la Walmart allá, usted se compre 2 o 3 cosas que
No tiene que... Usted va a llegar a su casa y la misma cantidad la va a poner en una canción. Esto es para la obra de Dios. O no se lo va a comprar en Walmart tampoco. Estoy diciendo lo que Dios dice. Porque cuando esta situación económica llegue a su fin, lo cual va a llegar, ¿cuándo? No sé. El tiempo futuro yo no lo conozco, está en las manos de Dios. Pero dice que Dios acortaría los días finales por amor a sus redimidos. Así que creo que nuestro tiempo es corto. Y tenemos que aprender a vivir de una forma que alabe y glorifique al Señor, aun cuando llegue la crisis. El libro de Conflicto de los Siglos dice que muchos al final cederán a los principios que han tenido por años, simplemente porque van a carecer de alimento. También dice que no van a soportar la demora y el cansancio. Es decir que hoy día el enemigo nos ha rodeado de todas estas cosas hermosas y nos ha dañado. Nos ha hecho gente cómoda, que queremos caminar sobre alfombra nada más, si no, no caminamos. Sobre el pavimento, si no se ensucian los zapatos. Nos ha rodeado de luz y nos ha rodeado de electrodomésticos y nos ha rodeado de un sinnúmero de cosas que pensamos que son innecesarias y sin ellas no podemos vivir. ¿Saben que cuando Jesús nació en un pesebre? No había luz, no había agua, no había hospital, no había doctor, no había enfermera, no había ni 911. El rey del universo nació en un pesebre. Ninguno de nosotros ha nacido en un pesebre. Por muy pobre que hayamos sido, al menos nacimos en la casa. Nadie nació con los animales en el establo. Nadie se puede comparar con Jesús. El que todo lo tenía, lo dio todo para redimir lo que no tenía nada y no valía nada. Según de Corintios 8:9 dice que el que era rico se hizo pobre para que nosotros por sus riquezas seamos enriquecidos. Hoy día en el mundo hay 72 naciones donde con $100 o menos al mes usted puede tener un obrero trabajando tiempo completo. Póngase a pensar. Lo que quizás nos costaría una cena de una familia de 5 o 6 personas hoy en un restaurante, se nos va $100 así como nada. Aún va al Taco Bell, se le van $50 como nada. Usted puede tener a un obrero todo un mes trabajando en la causa de Dios. El Señor me ha llevado a lugares donde he visto a nuestros hermanos sin iglesias, sin bancas, sin equipos de sonido, sin sillas para sentarse, sin himnarios, sin Biblia, sin material para obra misionera, sin la fe de Jesús, sin lección de escuela sabática, sin nada. Nos hemos reunido debajo de un palo. Nos hemos reunido junto a un lago en otra ocasión. El Señor me ha permitido con estos propios ojos ver la necesidad de mi pueblo en otros lugares. No podemos continuar viviendo con prioridades equivocadas. Es tiempo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. También tenemos un campo local que apoyar, porque hay millones de seres humanos en estas grandes ciudades que no conocen de Jesús. Y tenemos una responsabilidad por proclamar aquellas grandes verdades que el Señor nos ha hecho depositarios de ellas. Va a llegar el momento donde nuestro dinero no va a valer nada. Póngase a pensar, si usted toma $1 del año 1950, estamos hablando de hace 65 años atrás, y lo compara con $1 de hoy, el dólar de hoy nada más vale 2 centavos. Es decir, que la inflación ha depreciado la moneda. En el año 1950, $1 valía 100 centavos en comparación con hoy, 2 centavos. Póngase a pensar, usted podía poner un galón de gasolina por 24 centavos. Y podía ir después a comer y le costaba 25 centavos. Es decir, que con $1 usted regresaba a casa con la mitad del dólar, con gasolina en el tanque y con comida en su estómago. Hoy día 50 centavos quizás el periódico. Y quién sabe. Ya ni el periódico. Quizás el chicle entonces. Y quién sabe.
Es decir, que la misma condición que fue preparando la condición para el surgimiento que ahora trajo un sistema ateo, donde la Biblia fue puesta a un lado completamente, donde Dios fue completamente anulado por una nación. Aún tomaron ellos a una mujer prostituta y la introdujeron allí a la catedral de Nuestra Dame y dijeron: ella es la diosa de la razón. Lo que va a imperar ahora es la mente humana. Dios fuera, Dios fuera. La mente humana es la que va a imperar. Y déjeme decirle, desde ese entonces hemos visto que el mundo entero ha caído en este poder que surgió del abismo, trayendo como resultado la inmoralidad y el ateísmo. ¿Cuál ha sido el resultado de ambas cosas? Una delincuencia que no tiene límite hoy día. ¿Qué ha sido el resultado? Revolución tras revolución. Aún nuestros países han sido víctimas de ello. Pregunto yo, ¿hubo revolución en El Salvador? ¿En Guatemala? ¿En Nicaragua? ¿Está habiendo una guerra civil en México hoy día? Porque es una guerra civil. ¿Sí? Es decir, nuestras naciones rechazaron la palabra de Dios y se abrazaron al sistema que ha traído la tragedia. Y han puesto a Dios a un lado. Y hoy día vemos el desorden, la inmoralidad, la criminalidad, la tragedia económica, las injusticias sociales, la inigualdad que imperan en el mundo entero. Vemos que como resultado de esta revolución francesa, el mundo entero se ha convulsionado. Y va de crisis en crisis a más crisis. Y que el Señor en esta noche quiere ayudarnos a entender esto, pero permítame leerles algo para que ustedes puedan entender lo que Dios dice que tomaría lugar. Leo el libro La Educación, lo siguiente. Dice, al mismo tiempo la anarquía, lo que está tomando lugar en el mundo es una anarquía. Cada uno hace lo que quiere. Es la ley del más fuerte. El que tiene, tiene, el que no tiene, no tiene. Y nadie puede hacer nada. Al mismo tiempo la anarquía trata de desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana. La concentración de la riqueza y el poder. En casa tengo un periódico de la semana antepasada, donde dice que el próximo año, el año 2016, 1% de la población mundial va a tener 50% de las riquezas del mundo. 1% de la población mundial en control del 50% de las riquezas del mundo. Ya más dice la cita, las vastas combinaciones y monopolios hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría. Vemos cómo las grandes corporaciones se van uniendo, se hacen más fuertes y más ricas, usualmente las pequeñas compañías, los pequeños negocios no pueden sobrevivir, se van a la quiebra. Aún lo puede ver en esta nación. Si usted va a tener un teléfono celular, prácticamente tan solo tiene dos compañías donde puede ir. O AT&T o Verizon. Tienen el 82% del mercado de los teléfonos celulares. 3 compañías producen 85% de los alimentos que comemos hoy día. 3 compañías. 4 bancos controlan más del 80% de la banca nacional. Es decir,
Se están consolidando, como dice que tomaría lugar, estos grandes monopolios, estas grandes corporaciones iban a enriquecer a unos pocos a expensas de las mayorías. ¿Qué más dice? La unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Es decir, el mundo entero se va a ver envuelto. Ese es el legado que nos ha dejado la Revolución Francesa, en el mismo espíritu y las mismas consecuencias que tomaron lugar en Francia. Quizás usted se pregunta en esta noche, ¿a quién le va a ir bien entonces? ¿Saben que en Francia había un grupo de personas que le iba muy bien? Un grupo de personas que en medio de la crisis, en medio de la pobreza, en medio de la escasez, en medio de la inmoralidad, estaban ellos muy contentos y muy felices. Vamos a ver qué grupo de personas eran ellos. Permítame leérselo de aquí del libro Conflicto de los Siglos. Podamos ver lo siguiente. Dice: París quedó convertido en un vasto asilo, pobreza y miseria por todos lados. Únicamente, repito, únicamente, los jesuitas prosperaban en la nación decaída. ¿Quiénes tan solo les fue bien en la Revolución Francesa? Gobernaban, no tan solo les iba bien, ¿quién estaban en poder? Ellos gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias, las escuelas, las cárceles y las galeras. Es el lugar de torturas. ¿Quién estará en control del mundo hoy día otra vez? Jesuitas. Si usted fuera a cada país que ha sido convulsionado por guerra, ellos instituyeron esas guerras. Hoy día aún el Papa es jesuita. Y viene a América este año. Y viene a Filadelfia. Porque Filadelfia significa la ciudad de amor fraternal. Eso es lo que significa Filadelfia. Viene a promover el ecumenismo. Viene a promover el Día de la Familia. Viene a promover el domingo bajo el nombre del Día de la Familia. Y viene a Filadelfia porque Filadelfia es la cuna de esta nación. Es ahí donde está la Constitución, donde se firmó la Constitución de este país, donde fue también la capital de este país, donde la Declaración de Independencia tomó lugar. Fue Filadelfia, es la cuna de esta nación. Pero viene para convertirla en la tumba de esta nación. Querida hermandad, en Dallas, el reloj profético avanza rápidamente. No podemos darnos el lujo de continuar sentados en bancas cómodas en una iglesia, escuchando grandes verdades, sin que en primer lugar impacte nuestras vidas, sin en segundo lugar transforme nuestros hogares y en tercer lugar cambie la sociedad. Algo tiene que tomar lugar. Si usted fuera a México y preguntara quiénes son los que están dirigiendo, son ellos. Son ellos. Noten, esta gente cuando mata, no tan solo mata, tortura. La Inquisición está regresando otra vez.
No tan solo causa la muerte de la persona, sino antes de morir tiene que ser torturada. Tiene que haber profundo dolor y sufrimiento. Es decir, estamos nosotros yendo regresivamente a un mundo que pronto estará en caos completo. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Porque en ese momento de caos completo, ahora, él podrá traer la solución al caos, que es la ley dominical. Si ustedes aceptan esta ley y adoran a Dios en este día, la situación va a mejorar. ¿Saben ustedes que las guillotinas allá en Francia estaban cortando cabezas hasta 20.000 personas en un día durante la Revolución Francesa? Las cabezas rodaban y ahí estaba la otra cabeza y seguían rodando y la otra cabeza. Desde el rey, el clérigo, la clase alta, la clase media, la clase baja, todos pasaron por la guillotina. No piense que nadie se salvó. Este mentalidad de una nación desenfrenada, sin control, trajo lo que aún hoy día se conoce en la historia como el reino del terror. Y el mundo entero se va a ver involucrado en esta situación. ¿Cuáles son los hijos de la Revolución Francesa? De la misma forma que Dios tiene en su palabra 2 testigos, la Revolución Francesa tiene 2 testigos también. Uno es el libro El origen de las especies, de Carlos Darwin, exponiendo la idea de la evolución. No hay Dios, ni en el principio, ni durante la vida, ni al final de la vida. No hay Dios. Estamos aquí por casualidad, nada más. El segundo libro, que aún fue escrito primero, se llama El Manifiesto Comunista. Y es la agenda política y económica que el mundo hoy día sigue. Las grandes masas ignorantes son engañadas por estas filosofías que suenan muy agradable al oído. Pero mire los países del mundo que han implementado el comunismo, ¿qué es lo que tienen? Miren a Rusia. 50 millones de personas murieron. Nada más durante el tiempo de Stalin, 20 millones de rusos murieron. La filosofía de Stalin es: el hombre es el problema. Si eliminamos el hombre, eliminamos el problema. Mire a China. 30 millones murieron. Mira Camboya con Pad Thai. 3 millones murieron. Mira Corea del Norte con In. Ni se sabe la cantidad de personas que han muerto. Todo país que ha aceptado de todo corazón las enseñanzas de la Revolución Francesa, imponiendo por un lado este método político y económico, y por otro lado creyendo en la evolución y las consecuencias, lo que han traído han sido dictaduras, masacres, matanzas, abusos, destrucciones, etcétera, etcétera. Pero el mundo no aprende. En vez de recurrir a la palabra de Dios, donde hay solución y respuesta a los problemas humanos, continúan poniendo la palabra de Dios a un lado. Aún en esta nación. Esta nación fue fundada sobre los principios de la palabra de Dios. Por eso dice el libro de Apocalipsis que en sus comienzos era un cordero. El cordero representa en la Biblia a Jesús. Pero a medida que los años han pasado, la prosperidad ha traído, en vez de una bendición, se ha convertido en una maldición para esta nación. La gente quiere las dádivas sin el dador de ellas. Quieren bendiciones sin Dios. Y poco a poco vemos la nación caer
y caer, y caer, y caer. Lo último que hemos visto ha sido la legalización del homosexualismo. 38 estados ya lo han legalizado. Póngase a pensar, más de 4.000 niños mueren cada día en el vientre de su madre a través del aborto. ¿Nación cristiana? Posible. Los mismos padres pagan para que maten a su hijo. De cada 3 niños que nacen, 1 nacen sin padre. Es decir, la fornicación abunda. ¿Saben que en la comunidad hispana el 62% de los niños nacen sin padre? Es decir, la población hispana en este país está en más crisis aún que la población blanca, porque son más católicos que ellos. Todavía nuestra mentalidad, aún en la iglesia adventista, sigue siendo católica. No hemos renunciado al sistema que nos trajo la crisis. En la población negra, de cada 7 niños que nacen, de cada 10 niños, 7 que nacen no tienen papá. Aún más alta que la población blanca, hispana. Hay una crisis en los hogares. Hay una crisis en la nación. Las encuestas dicen 62% de los casados, hombre o mujer, han sido al menos una vez infiel a su pareja. Es decir, no tan solo fornicación, adulterio. El 99% de la nación dice que está dispuesta a mentir si va a lograr algo. Una nación de mentirosos. Desde el presidente hasta el último ciudadano. Vemos que la nación cae. Como les mencionaba, lo último que ha demostrado cuán lejos esta nación ha ido de Dios es al aprobar un estilo de vida que es abominación al Señor. Es abominación al Señor. A propósito, Dallas es la capital del homosexualismo en Texas. ...38 estados han legalizado que un hombre puede casarse con un hombre. Pónganse a pensar eso, que 2 bigotes se van a besar. Eso no es muy romántico, ¿verdad que no? Y lo mismo, mujeres. Ahora, amamos al pecador, obviamente que sí. Pero no aprobamos el pecado, ni lo toleramos tampoco. Al adúltero, al fornicario, al drogadicto, al alcohólico... son candidatos de salvación en Cristo Jesús, incluyendo el homosexual. Pero no se aprueba el pecado en ninguna forma, ni se justifica tampoco. ¿Saben ustedes lo que puso el punto y aparte en Sodoma y Gomorra? Cuando los homosexuales tocaron la puerta de Lot. Cuando este movimiento llegó a la casa del remanente, porque Lot era el remanente de Dios en aquel lugar, y tocó la casa de Lot, Dios dice, hasta aquí, no más, no más. Hoy día eso está pasando con nosotros ya. Este movimiento está tocando la puerta de la iglesia adventista del séptimo día. Y tristemente está siendo aceptado. Hay una famosa película que se llama Seventh Gate Adventist. No 7 Days, sino 7 Gates Adventist. Donde se promueve, hay 3 parejas de homosexuales diciendo, podemos ser adventistas del séptimo día y todavía ser homosexuales en una relación monógama. Sigue siendo el mismo pecado. Se enseña en nuestros colegios, aún universidades, iglesias, y después se ha tenido una cena para estas personas y decirles, no hay problema, ven como estás y quédate como estás.
julio del año pasado el presidente Obama firmó una orden ejecutiva diciendo que toda institución que reciba dinero federal tiene que aceptar la agenda homosexual. Casi todas nuestras instituciones reciben gobierno federal. Los hospitales, las universidades. Y ninguna ha hecho nada ni dicho nada. Se han adaptado a la ley presidencial. Es decir, eso nos demuestra cuán cerca estamos del que los juicios de Dios digan hasta aquí y desciendan sobre los impenitentes. Cuando ese movimiento llegó a la puerta de Lot y tocó, Dios dijo, no más, fuego y azufre sobre la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Querida iglesia, que el Señor en esta noche nos ayude a entender su palabra. No lo puse en el libro de Apocalipsis simplemente para llenar espacio. Ese es el tiempo en el cual nos ha tocado vivir a nosotros. Y la situación irá degradándose más y más. Es más, hay estados que están promoviendo o tratando de legalizar la poligamia. Cuando alguien se puede casar más de una vez, pero le llaman poligamia múltiple. Es decir, un hombre se puede casar con 2 hombres y después quizás con 2 mujeres al mismo tiempo. No hay problema. Puede tener varios matrimonios de diferentes sexos o del mismo sexo. Donde se está o se promueve legalizar lo que es pedofilia, de relaciones de adultos con menores de edad. El ejército de Estados Unidos ya legalizó la bestialidad, es decir, relaciones de adultos o de personas con animales. ¿Por qué no? Es decir, el mundo continuará decayendo a medida que nos alejamos de Dios y de su palabra. Es lo que Satanás quiere. Sabiendo las consecuencias, para después ahora introducir lo que él piensa que sería la solución, y el mundo ahora en su desesperación esté dispuesto a aceptarlo. No se le va a imponer al mundo, el mundo lo va a pedir y lo va a aceptar, pensando que es la única solución para salir de la tragedia económica, moral, de delincuencia, de problemas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. El planeta aún nos indica que ya no aguanta mucho más. El clima está loco en todo el mundo. Es decir, todo, no importa donde veamos, son señales de que el tiempo no será mucho más. ¿Saben que la mayoría del mundo no entiende estas cosas, ni lo sabe? Tienden a pensar que la mayoría, aún de los adventistas del séptimo día, no las entienden, ni lo saben tampoco. Ni quieren escuchar. Pero alguien tiene que decirles. Y alguien tiene también que en amor compartir con otros el mensaje. Señor nos bendiga en esta noche. Que podamos ir a casa reflexionando y pensando en el momento que estamos. Ya lo hemos visto. Y podamos pedirle al Señor que en su misericordia nos ayude a poner nuestro hogar en orden. Saben ustedes, pongo esta ilustración nada más para que podamos entenderla. Austria, año 1938. 25% de desempleo. Póngase a pensar, una barra de pan valía 25 millones de marcos. No 25,000 pesos, ni 25 pesos. 25 millones. La inflación era increíble. Corrupción política. Increíble. Y ahora dijeron, bueno, si nosotros le pedimos a Hitler que nos ayude, no olvide, Hitler no era la persona que hoy día pensamos que era. Hitler había levantado la economía de Alemania. Le había dado empleo a la gente.
Los austríacos miraron al norte y dijeron, oh, si nos anexamos con Alemania nos va a ir bien también. Y lo hicieron. Es más, en las elecciones Hitler ganó con 98% del voto. 98%, casi 100%. 5 años más tarde, lamentaron su decisión. Un sistema totalitario, de control, donde todo era mandado, y controlado y dirigido, tomó lugar, y ahora cuando la nación se quiso despertar era demasiado tarde. Porque ella misma había elegido el rey que tenía. Era el rey, no quería soltar el pastel, porque le gustaba. Lo mismo va a pasar acá. Esta nación que ha sido el bastión de la libertad del mundo, terminará siendo un sistema autoritario y totalitario, porque le dio las espaldas a Dios. Que podamos en esta noche decir, Señor, ayúdame, para por tu gracia yo permanecer firme y fiel a ti. Es un tiempo donde debemos recapacitar y pensar y meditar y estar seguro que cada decisión que tomamos en casa es correcta, que Dios la aprueba, es hoy día. Jóvenes que están presentes en esta noche, ustedes van a ver el fin de todas estas cosas. Posiblemente a los adultos nos toque, pero ustedes van a ver el fin de estas cosas. Se les ha dicho que sobre hombros jóvenes terminará esta obra. Ya mis hombros no están jóvenes, están cansados. Ya tienen años, ya hay canas. Pero sobre hombros jóvenes terminará esta obra. Si ustedes van a estar a la vanguardia, yo le pido al Señor que aunque sea me ponga en la retaguardia, pero esté ahí yo. Porque sea para empujarlos, para animarlos, para motivarlos. Porque sobre sus hombros terminará esta obra. Y sobre sus hombros el Señor hará posible la victoria de este pueblo. Que los jóvenes en esta noche hagan compromiso con Jesús de ser fieles a Él a cualquier costo. El Señor nos bendiga y nos ayude. Podamos ir a casa con la bendición del Señor en nosotros.